Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 4 de noviembre. En este día la Iglesia recuerda a San Carlos Borromeo, un gran hombre, un gran sacerdote, obispo, cardenal, pero sobre todo que supo hacer de su vida una vida entregada a Dios y a los demás y cuidar sobre todo la vida sacerdotal. Por eso es patrono de seminaristas y de aquellos que intentan seguir el camino del Señor en el sacerdocio con absoluta entereza y santidad, podemos decir. San Carlos Borromeo. Luego hablaremos un poquito de él, ¿no? El texto del Evangelio es Lucas 14, 25 al 33. Desde luego, nadie puede acusar a Jesús de engañar y de vendernos un seguimiento, podemos decir, rosa, aburguesado, light, o así, bueno, pues no te preocupes, todo va a ser fácil, todo es coser y cantar, todo... No. El Señor, desde el primer momento, plantea que el seguimiento conlleva exigencia, ¿eh? Y por si alguno no lo ha entendido, hablará incluso de cruz, ¿no? De seguirle a Él. No una cruz entendida para sufrir, para doler, para andar en el dolor, no, eso sería masoquismo, ¿no? Una cruz que purifica, una cruz que ayuda en el seguimiento del Señor, una cruz que clarifica también nuestra decisión. Por tanto, la propuesta de Jesús es radical y clara. Exige renuncias que afectan a los vínculos familiares, a los bienes y a la propia vida. Por eso propone en dos breves parábolas sapienciales un sentarse, darse tiempo, calcular las capacidades y los recursos para seguirlo. Pero esta reflexión es un simple sopesar nuestros deseos y nuestras exclusivas capacidades. Creo sinceramente que no. Yo, si hubiera hecho esa reflexión, hubiera dicho, yo no tengo capacidad, yo no valgo. Es el Señor el que nos capacita. Si solo confiamos en nosotros, jamás nos atreveremos a dar ese paso. En ese cálculo, entre la apertura a la gracia, la confianza en su ayuda, sin ella no nos lanzaremos a construir la torre ni a dar batalla. Por tanto, el seguimiento de Jesús no va a ser fácil. Podemos explicarnos en parte lo que él lamentaba ayer, que algunos no aceptan la invitación al banquete de su reino, porque es exigente, y no se trata solo de sentarse a la mesa y ya está, y ahí me las den todas, ¿no? Hoy nos dice que para ser discípulos suyos hay que posponer al padre y a la madre, a la familia, e incluso a sí mismo, y que hay que estar dispuestos a llevar la cruz detrás de él. Pone Jesús dos ejemplos de personas que hacen cálculos, porque son sabias y buscan los medios para conseguir lo que vale la pena. Uno que ajusta presupuestos para ver si puede construir la torre que quiere. Otro que hace números para averiguar si tiene suficientes soldados y armas para dar la batalla que prepara. Así deberían ser despabilados los que quieren conseguir la salvación. Seguir a Jesús es algo serio, comporta renuncias y cargar con la cruz y posponer otros valores que también nos son muy queridos y no tienen por qué ser malos valores, ¿no? Los que dejamos, ¿no? Pueden ser buenos, buenísimos, pero el Señor siempre será lo mejor, ¿no? Si se tratara de hacer una selección en las páginas del Evangelio y construirnos un cristianismo a nuestra medida, a la carta, entonces sí que podríamos prepararnos un camino fácil y consolador. Pero el estilo de vida de Jesús es exigente y radical, y hay que aceptarlo entero. La fe en Cristo abarca toda nuestra vida. ¿Hemos hecho bien los cálculos sobre lo que nos conviene hacer para conseguir la vida eterna? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para ser discípulos de Jesús y asegurarnos así
los valores definitivos. ¿Somos inteligentes al hacer bien los números y los presupuestos o nos exponemos a gastar nuestras energías en la dirección que no nos va a llevar a la felicidad? Para las cosas de este mundo solemos ser muy sabios y las programamos y revisamos muy bien: negocios, estudios, deporte, vacaciones. También nos sentamos a hacer números en las cosas del espíritu. Jesús, para llevar a cabo su misión salvadora de la humanidad, renunció a todo, incluso a su vida. Por eso fue constituido Señor y Salvador de todos. Y nos dice que también nosotros debemos saber llevar la cruz de cada día para hacer el bien como Él y con Él. Como Él y con Él. Pues ahí está el camino que el Señor nos traza. No podemos decir no nos avisó, o no nos puso en guardia, o no nos hizo pensar. Por supuesto que sí. Pues hablemos un poquito de San Carlos Borromeo, primero en una introducción así muy rápida que puede servir como vida, ¿no? Y digo que era sobrino del Papa Pío IV, fue nombrado cardenal, diácono, del título de Santa Práxedes, cuando contaba 21 años de edad. Puede considerarse como el primer cardenal secretario de Estado, en el sentido moderno de la palabra. Le fue confiada al mismo tiempo la archidiócesis de Milán, con el privilegio de poder administrarla desde Roma. Movió al Papa a proseguir el Concilio Tridentino, que se había interrumpido. A los 24 años recibió la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal. 2 años después, muerto el Papa, se trasladó definitivamente a su archidiócesis, en la cual introdujo con mucho celo y gran constancia las reformas de Trento, chocando con frecuencia con el gobernador español y a veces con la incomprensión de la Santa Sede. Murió en Milán el 3 de noviembre de 1584, a la edad de solo 46 años. Fue canonizado por Pablo V el 1 de noviembre de 1610. Siempre se ha celebrado el 4 de este mismo mes, de noviembre. Ahora, una biografía un tanto más extensa, ¿no? Carlos Borromeo nació el 2 de octubre de 1538. Era segundo hijo del conde Gilberto Borromeo y de Margarita de Médicis, hermana de Pío IV, por tanto, era sobrino de Pío IV, del Papa. A los 8 años de edad recibió la tonsura clerical. En aquellos tiempos esto era, por lo visto, habitual, de manos del obispo de Lodi, Giovanni Simonetta. Poco más tarde fue enviado a Milán para cursar los estudios humanísticos, donde tuvo como preceptor a Buenaventura Castiglioni, uno de los reformadores católicos milaneses más reconocidos en la historia de la Iglesia. En el otoño de 1552 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pavía, donde el 6 de diciembre de 1559 obtuvo el doctorado utroque iure, esto es, en uno y otro derecho, el civil y el canónico. El 25 del mismo mes, su tío, el cardenal Giovanni Angelo de Médicis, fue elegido papa con el nombre Pío IV. Este hecho fue decisivo en la vida del joven Carlos. Pío IV se caracterizó por ser un papa nepotista. Al día siguiente de su exaltación, envió a Carlos Borromeo a Roma y le colmó de honores y dignidades. En 1560 el Papa concedió a su sobrino diversos títulos y cargos: protonotario apostólico, referenciario de la asignatura, miembro de la consulta para la administración de los estados pontificios, abad comendador de Nonantola, San Gallo del Mollo, Severale e Santo Stefano del Corno, cardenal, administrador de la diócesis de Milán, cardenal diácono con el título de los santos Vito y Modesto, legado pontificio de Bolonia y de Romaña, cardenal diácono de San Silvestro e Martiño Aimonte,
El mismo Papa le ordenó diácono el 21 de diciembre del mismo año. Contaba entonces Carlos Borromeo con 22 años. El Papa halló en su sobrino el más fiel y abnegado colaborador de su pontificado, hasta el punto de que en 1561, no contento con los honores ya ofrecidos, le nombró secretario de Estado. El 1 de junio del mismo año le hizo gobernador de la Civita Castellana y de Ancona, y el mismo día fue proclamado ciudadano de honor de Roma. Todavía en 1561, el 1 de diciembre, Pío IV le nombró gobernador de Spoleto y miembro del Santo Oficio. Carlos Borromeo era de estatura algo más que mediana, grandes ojos azules, cabello negro, nariz larga, tez pálida. Llevó barba corta y desaliñada hasta que en 1574 mandó al clero que se la cortase, precediendo él con el ejemplo. La impresión que producían los embajadores era de timidez y modestia, hasta el punto de tenerle algunos por poco apto para los cargos. Un defecto de la lengua, que le hacía precipitarse al hablar, reforzaba todavía la impresión desfavorable, pero la práctica en el oficio, la energía de su carácter y su espíritu le fueron dando mayor destreza en el desempeño de sus funciones, hasta quedar patente su talento de gobierno. Es hombre de frutos, no de flores, de hechos y no de palabras, dirá de él algo más tarde desde Trento el cardenal Seripando. El trabajo de la correspondencia diplomática era imponente, pero a Carlos le secundaba Tolomeo Gallio, antiguo secretario del cardenal de Médicis y luego cardenal. Una fecha divisoria en la vida interior de Carlos Borromeo fue la de su ordenación sacerdotal, el 17 de julio de 1563. Su anterior vida como cardenal no era licenciosa, pero tampoco era la de la asceta de los años posteriores. Amaba extraordinariamente la caza, y a ella se dedicaba, según algunos, con mayor entusiasmo del que convenía a su dignidad. Jugaba al ajedrez, se divertía con la música. Él mismo tocaba el laúd y el violonchelo. Le gustaba la pompa y la fastuosidad, le atraían grandemente las veladas literarias y para ello refundó en 1560 la Academia delle Notti Vaticane o Academia de las Noches Vaticanas, fundada en el siglo XV por Paulo III y desaparecida en 1549. Los ejercicios espirituales de San Ignacio jugaron también un papel muy importante en su cambio de vida. Antes de su ordenación sacerdotal, se retiró a la casa profesa de los jesuitas para hacer los ejercicios, bajo la dirección de San Juan Bautista Rivera de la Compañía de Jesús, con quien, por razón de su cargo de procurador general de la orden, había tenido que tratar muchos asuntos de la misma. En adelante, Rivera fue su director espiritual. El cambio obrado en su espíritu comenzó pronto a manifestarse al exterior. Renunció a sus diversiones, y fue tal la austeridad de su comportamiento personal que disgustaba a su mismo tío, que llegó a prohibir a los jesuitas Rivera y Laínez pisar en adelante el palacio del cardenal. A pesar de ello, Carlos no mitigó sus rigores. Por el contrario, con su ejemplo de vida fue arrastrando a otros e incluso a su mismo tío. Habría que hablar largo y tendido del Concilio de Trento, también de su estadía en Milán y cómo consiguió que la diócesis de Milán fuera realmente ejemplar, poniendo él todo el cuidado en los estudios, en atender a los más pobres, a los necesitados, cuidar sobre todo la vida de sus sacerdotes, que se formaran, que tuvieran vida de oración espiritual, también una buena formación teológica. Agotado prematuramente por todo su trabajo, le acometió una fuerte calentura en una de sus correrías pastorales. Gravemente enfermo, llegó a Milán el 2 de noviembre de 1584 y al anochecer del día siguiente entregó su alma a Dios. Después de su muerte ya se le empezó a tener devoción como un santo. Dicha devoción comenzó a crecer de tal manera que los milaneses celebraban su aniversario aun cuando no estaba canonizado, cosa que, como hemos dicho, ya ocurrió
bastante más tarde, en 1610, el 1 de noviembre de 1610. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio tan precioso y elocuente de San Carlos Borromeo. Muchas felicidades a todos los que llevan este nombre, un nombre muy habitual, Carlos, o Carla, o Carlota. Muchas felicidades. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.